Hola, buen día, gusto en saludarte y un placer compartir nuestra opinión con la audiencia, a quienes envío un caluroso saludo. En esta ocasión, mi comentario girará en torno a la política monetaria del país. Esto debido a que el día de hoy la Junta de Gobierno del Banco de México se reunirá para hacer su anuncio de política monetaria en torno al nivel de tasa de interés objetivo que establece el Banco Central. Hay que precisar que la tasa de interés vigente es de 4.25% y es probable que en el anuncio que conoceremos por ahí del mediodía, el Banco Central establezca una nueva tasa de interés del orden del 4%. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? Pues bien, hay que precisar y hay que recordarle a la audiencia que el objetivo central del Banco de México es mantener una inflación controlada y estable. Esto es una inflación que fluctúe entre el 2 y el 4%, o lo que comúnmente conocemos como una inflación objetivo de 3% más menos un punto porcentual. Pues bien, en materia de política monetaria yo te diría que esta o la de marzo quizás sean una de las últimas decisiones del Banco Central en cuanto a la disminución de tasa de interés. Esto porque justamente también en esta semana conocimos por parte del INEGI que la inflación al mes de enero, la inflación general fue de 3.25%, pero la inflación subyacente, que es la principal herramienta que considera el Banco de México, está rondando el 4%. Es decir, el Banco de México se está quedando sin espacio de maniobra para seguir bajando tasas de interés, puesto que es probable también que a lo largo del año la inflación, tanto la inflación general como la inflación subyacente, estén presionadas al 4%, o es probable que, por ejemplo, la inflación subyacente supere la barrera del 4% tasa anual. Y si esto sucede, el Banco Central no podrá seguir bajando tasa de interés, dado que su objetivo es mantenerla en el rango, como te decía, entre el 2 y el 4%. Es decir, si la inflación supera el 4%, es probable que el Banco de México tenga limitado una nueva, o tenga límite o el espacio de maniobra para seguir bajando de interés sea mínimo, de tal manera que esto lo lleve a considerar o a establecer una tasa de interés objetivo, pues yo te diría para todo el año en el nivel de 4%. Ahora, ¿qué implicación en segunda derivada o de manera subyacente tiene esto? Pues bien, hay que recordar que a menor tasa de interés hay un incentivo al crecimiento económico. Si bien el objetivo principal del Banco de México no es el crecimiento económico, de manera subyacente hay que recordarle a la audiencia que a menor tasa de interés, los inversionistas o las personas que manejan dinero tendrían el incentivo, la presión de sacar su dinero de la esfera monetaria, dado que las tasas de interés son muy bajas, para inyectarlas en la esfera real de la economía. Esto yo te diría que en la teoría es probable, o hay evidencia de que esto sucede. Sin embargo, también hay evidencia de que la política monetaria, no solo de México, sino la del resto del mundo, en el entorno en que vivimos, la política monetaria tiene sus límites. Entonces, si considerando que la política monetaria tiene límites y que la inflación de México es probable que supere el 4% a lo largo del año, yo te diría que esta es uno de sus últimos anuncios, si no el de marzo, uno de los últimos anuncios del Banco de México para reducir tasas de interés. Pues bien, mi estimado Lalo, así son las cosas en torno al dinero. Como siempre, te mando un saludo y nos vemos la próxima semana.